¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21:30 por la pantalla de C5N. En una semana donde reapareció la principal esperanza del oficialismo, Mauricio Macri, con una declaración que le dio verosimilitud a aquella conversación que había tenido o que había contado Alberto Fernández hace algunos meses atrás. Si hacemos un poco de historia, recordarán que el presidente argentino había dicho que en una conversación privada Macri había dicho que se mueran los que se tengan que morir. Bueno, esto fue rápidamente desmentido por el expresidente y una reacción muy vigorosa por parte de Mauricio Macri, que en una entrevista con el diario El Sol de Mendoza planteó algo que no es similar, no es igual, pero le da verosimilitud a aquella frase de Alberto Fernández, a aquella anécdota contada, a aquella conversación por Alberto Fernández, y a una frase que dijo Máximo Kirchner en un móvil con este canal, en la que dijo que Macri había gobernado con desprecio por los argentinos. Macri después en la mesa de Juana Viale dijo que no entendía lo que decía Máximo Kirchner. Bueno, es probable que Máximo Kirchner se refiriera a frases como las que dijo Macri en la presentación de su libro, que el coronavirus, al borde de los 100.000 muertos en la República Argentina, era algo como una gripe un poquito más grave y que no se podía estar sin dormir por este tema. Es interesante esto porque no solamente le da una herramienta al oficialismo narrativa de cara a la campaña electoral, sino que le saca, o por lo menos le lesiona una a Juntos por el Cambio. Es decir, ¿para qué demandaría Juntos por el Cambio una cantidad de vacunas que presuntamente no llegan, aunque esta semana va a ser récord en llegada de vacunas, si lo que estamos enfrentando es algo un poquito más grave que una gripe? No hay coincidencia entre los elementos vinculados a la razón. Quien disfrutó esto de alguna manera, uno podría suponerlo, después de enfrentamientos que han tenido en alianzas tempranas y enfrentamientos posteriores, habrá sido Sergio Massa, que recibió esta noticia en los Estados Unidos, en un viaje de lo que se llamó de una manera simpática la diplomacia parlamentaria. ¿Por qué es importante esto desde el punto de vista político? Habrá que ver después desde el punto de vista institucional. Porque Massa tuvo reuniones no con Blinken, no con, naturalmente, con Biden, que ahí está avanzando la idea. Massa se trajo también esa posibilidad que viene gestándose hace mucho tiempo de una conversación con Alberto Fernández, pero sí tuvo reuniones con figuras del más alto nivel parlamentario y también con algunos factores que están siendo muy pero muy importantes para los Estados Unidos, que tienen que ver con los flujos migratorios. Esto nos afecta directamente a nosotros, ahora les cuento por qué. Con una de las personas, comió Massa con dos personas. Una es Dan Restrepo, que es como el Juan González, este asesor para Biden, para América Latina, de Obama. Dan Restrepo era el González de Obama, para decirlo rápidamente. Y con otra persona menos conocida, pero posiblemente más importante, que es Ricardo Zúñiga, el encargado de Biden para atacar el problema migratorio. ¿Por qué es importante esto para los Estados Unidos? Por dos cuestiones. Una inmediata de supervivencia para Biden, que son las elecciones de medio término, donde está empatado en el Senado y tiene 3 o 4, depende cómo los cuenten, diputados de ventaja en la Cámara de Representantes. Entonces, la cuestión migratoria es un eje central en las elecciones de los Estados Unidos. Pero otra más de mediano plazo, que es una preocupación de todo el sistema de los Estados Unidos, que es que entre 2030 y 2040, según cálculos que hace el Departamento de Estado, van a ser mayoría los latinos y los negros en los Estados Unidos. Esto tiene que ver, obviamente, performa, hay una serie no muy bien lograda de repente, pero que es 24, que ataca este tema de una manera muy hollywoodense, pero que la pueden ver. Es muy larga, por ahí, demasiado, pero pueden aprovechar los tiempos de la pandemia. ¿Cuál es la posición y por qué nos afecta esto directamente a nosotros? Que le comentaron los interlocutores a Massa en los Estados Unidos, que ha tenido dos registros para resolver esto. Uno fue el muro, que no funcionó.
La respuesta que le dieron a Massa en los Estados Unidos fue que el objetivo para resolver esta afluencia migratoria a los Estados Unidos es que América Latina crezca y se desarrolle. Usted dirá, un ataque de filantropía y de altruismo de los Estados Unidos para lo que históricamente fue una región olvidada o de disputa y que lo sigue siendo al día de hoy con la República Popular China. Bueno, esta fue la versión de los interlocutores en Estados Unidos. El motivo es lógico, es racional. Es, mientras más se desarrolle el país en el que viven quienes migran a los Estados Unidos, menos estímulos para migrar van a tener y más para quedarse en su país. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Bueno, porque crece la posibilidad, a partir de algo que ya comentamos en este programa, que es que aunque parezca extraño incluso para la oposición, Argentina es hoy para los Estados Unidos, no sabemos en 15, 20 días, 6 meses o un año, pero lo es hoy, un faro de estabilidad en la región. Máxime después de lo que pasó en Chile y en Colombia y Brasil, que ya es un caso perdido para las potencias. En ese marco es que crece la posibilidad que un argentino sea el titular de la Corporación Andina de Fomento. Un hombre del esquema de Gustavo Vélez, con múltiples nacionalidades, y se me permite el término robado a Pablo Ibáñez, no sobre esta figura, sino el término en general, que es Cristian Asinelli. ¿Por qué es importante que Argentina tenga un pie en la Corporación Andina de Fomento? Bueno, porque junto con el BID, que hay que ver Claver Carón, que es harina de otro costal, son procesos y tienen programas de financiamiento muy importantes para los países de la región. Por este tipo de cuestiones, los votos como el de Nicaragua, de Argentina en la OEA, pesan más puertas adentro que en los Estados Unidos. Plantémoslo de otra manera, el voto Nicaragua molestó más a, ponga el nombre que usted quiera, puertas adentro de la Argentina, que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ahí pasó algo, se lo cuento muy sucintamente, en el que la resolución de la Organización de Estados Americanos Alberto Fernández no quería votar esa resolución que tenía injerencia en los asuntos electorales, decía Alberto Fernández, así se lo transmitió a Felipe Solá y así se lo transmitió Solá a Blinken, porque hablaba de que no respetaba los estándares internacionales de transparencia electoral. Palabras más, palabras menos. Eso entendía Alberto Fernández que tenía que ser modificado y ser enmarcado en la cuestión de los derechos humanos. Estados Unidos no se dio, entonces Argentina se abstuvo junto con México. Ahora hay que prestar atención a dos cosas respecto a este tema. ¿Cómo va a votar Argentina mañana en Ginebra respecto a la cuestión Nicaragua? Hay un embajador de carrera muy prestigioso que ya validó el informe Bachelet sobre Venezuela, que generó una discusión interna en el seno del Frente de Todos, que se llama Villegas Beltrán, que mañana en Ginebra tiene que votar sobre la cuestión de los derechos humanos en Nicaragua. Si Argentina acompaña la posición, digamos, mayoritaria, para resumirlo muy sucintamente, habrá quedado claro que el gran problema que tuvo la resolución de la OEA en particular fue la injerencia electoral en la cabeza de Alberto Fernández, y más en general la presencia de Luis Almagro, al que tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, con sus interlocutores en los Estados Unidos, plantearon que no es capaz de resolver ningún conflicto. Más bien que es un eje polarizador cuando lo que necesita la región son puntos de encuentro. En el medio de esto, respecto al Fondo Monetario Internacional, mientras más estaba en los Estados Unidos, entre la reunión de Massa con Juan González, la votación en la OEA y el comunicado del Tesoro, y la conversación que tuvo Martín Guzmán con la segunda del Tesoro, crece la posibilidad que en los próximos días o en las próximas semanas, a más tardar, se fije la fecha, la hora y el lugar de ya una conversación directamente entre Martín Guzmán y la titular del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Esto es un paso previo a algo que tienen certeza desde los dos hemisferios. Quiero decir, desde el hemisferio argentino y desde el hemisferio estadounidense. Que si el problema fue político, la solución es política. Y la solución política es que intervenga el Tesoro. Y que acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a haber sin lugar a dudas. Esto es lo que plantean tanto desde los Estados Unidos como desde el gobierno argentino.
ahí, en ese eje, se está jugando buena parte de una elección que está lejos de ser un trámite para el oficialismo. Lejos de ser un trámite para el oficialismo, pero donde tiene naturalmente mejores posibilidades que un rival que está enfrascado, estoy hablando en este caso de Juntos por el Cambio, en un debate que se origina o que va a tener, veremos, hoy lo vamos a hablar con Pablo Ibáñez, su epicentro en el 2021, pero que en realidad se está mirando al 2023. Empezamos a ganar algo, ya me voy a